siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Hablando de la familia, yo me decía recién que claro, ahí estaban todos todos los parientes. Estaban todos la familia. Bueno, ahí vamos. Como la Argentina no tiene un formato de disputa política, digamos, clásico, para entender la elección hay que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Porque claro, en los países, digamos, políticamente normales, compiten dos partidos, el A y el B. A lo sumo compiten tres partidos, el A, el B y el C, ¿no es cierto? Y establecer quién ganó y quién perdió es una tarea muy sencilla, digamos, especialmente en los sistemas bipartidarios, en donde claramente como que gana uno que pierde el otro, digamos, ¿no es cierto? En Argentina esto no es así. Primero porque las disputas políticas fundamentales ocurren no entre, sino dentro de los partidos, como lo hemos visto ayer, ¿no es cierto? Había diversas expresiones del peronismo compitiendo, tanto de modo directo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Massa, Insaurralde, Narváez, tanto de modo indirecto, ¿no es cierto? Competencias políticas a la distancia, es decir, Massa competía a la vez con De la Sota y competía a la vez con Macri, es decir, es como que la Argentina, al no tener un formato político, digamos, clásico, establecido y más o menos lineal y básico, digamos, interpretar la elección puede ser muy complicado porque no hay A y B, es más, dentro de A y dentro de B pasa de todo, es como un partido de fútbol en donde en vez de jugar Boca contra River juegan al mismo tiempo, no dos sino por ahí 5 equipos, y en vez de haber 2 arcos hay 5 arcos, y además los equipos, además de competir entre ellos, compiten dentro de ellos. Entonces claro, la interpretación de la elección pasa a ser sustancial, digamos, para tratar de sacar alguna conclusión, digamos, cosa que yo no sé si voy a lograr y que voy a complementar este comentario, obviamente con un experto, para ver qué encontramos. Pero en cualquier caso, uno puede establecer que el gobierno perdió en los 5 principales distritos del país, la ciudad, la provincia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que nuclean el 70% del voto, que sumando todo, te da que el gobierno sacó 34% y el resto de estas oposiciones sacó 66%, que al mismo tiempo en las provincias más chicas donde el gobierno ganó surgen 2 figuras, digamos, surge Capitanicia en el Chaco y Uribarri en Entre Ríos como figuras para un doble juego, eventuales candidatos presidenciales o eventuales jefes de gabinete. Pichetto, atención, ¿no? Pichetto puede ser, efectivamente. Río Negro, muy bien. Frente a 5 figuras que obviamente son los 5 figuras más relevantes de esta elección. Obviamente Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, Hermes Vine de Santa Fe, Julio Cobos en Mendoza y eventualmente José Manuel de la Sota, aún ganando por poquito en la provincia de Córdoba. El gobierno ha perdido, además de 34 contra 66, ha perdido 34 contra 54 si consideramos la elección presidencial de hace exactamente 2 años, ¿no es cierto? Porque obviamente se había reducido su caudal electoral, no digo en la mitad, pero poco menos, ¿no es cierto? Pero claro, no ha perdido contra una fuerza, sino contra varias fuerzas. Y esto es lo que hace a la interpretación de la elección algo un poco más complejo y sofisticado que una elección básica, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia. Y lo curioso del caso, además, es que ha perdido no solamente contra varias fuerzas, sino que cada una de esas fuerzas es de una provincia, ¿no es cierto? Es como que la Argentina se hubiera vuelto un país en donde el poder político, en vez de ser partidario, es territorial, ¿no es cierto? Entonces, claro, perdió contra una fuerza en la ciudad, contra otra fuerza en la provincia, contra otra en Santa Fe, contra otra en Córdoba y contra otra en Mendoza. Y esas 5 fuerzas son todas distintas. ¿Se dan cuenta de la magnitud del desbarajuste de que es el sistema político argentino? Y como consecuencia de este resultado,
que muestra obviamente un cambio en la opinión pública argentina significativo, digamos, expresado de modos contrapuestos, se ven acá poco menos que dos países, digamos, ¿no? Porque el gobierno no ha tomado nota de la derrota. El gobierno ayer se presentó como la primer fuerza política a nivel nacional, mostrando, digamos, mostró poco entusiasmo en la campaña y mostró poco entusiasmo también por interpretar los resultados, digamos, al punto tal que lo que se veía ayer era una especie de fiesta donde se saludaban todos entre ellos, digamos, el único que tenía un poco de cara de más circunspecto era Scioli, pero el resto estaba un poco menos que festejando lo que para el gobierno fue poco menos que un triunfo, obviamente, porque claro, la dispersión de la oposición genera esta idea de la primera fuerza. Y por el otro lado, hay otro país distinto del gobierno, digamos, expresado de manera fragmentada en proyectos distintos que poco menos que pertenecen no a partidos, sino a provincias, porque cada uno de las personas que ha triunfado en los 5 distritos más relevantes tiene su proyecto propio, digamos. Entonces fíjense que del mismo modo que hay una competencia futura entre los que ganaron y los que perdieron, sean cual fueren, hay una competencia también muy fuerte dentro de los que van a llamar ganadores, ¿no es cierto? Entre Massa, entre Macri, entre Wiener, De la Sota y Cobos, compiten también entre ellos, ¿no es cierto? En cualquier caso, e independientemente de este formato tan poco clásico, digamos, que tiene Argentina para ir a una elección, digamos, está muy claro que acá ha habido un mensaje, ¿no es cierto? 64 con 74 es finalmente una manera de expresar un mensaje a una sociedad que le dijo no a algo. Yo entiendo que ese algo, por ahí me equivoco, ha sido, independientemente de la idea del fin del ciclo, del no fin del ciclo, de los años que lleva Cristina en el poder, le dijo que no claramente a esta forma que ha tenido Cristina de gobernar en los últimos exactamente 2 años. Es decir, al día siguiente que ganó la elección presidencial del 2011 con 54, es decir, 20 puntos más que hoy en día, la presidenta lanzó el vamos por todos, ¿no es cierto? Y lanzó a partir de ahí el cepo cambiario que terminó como terminó. Y este mensaje no tenemos muy claro si va a ser tomado por el gobierno o no va a ser tomado. Yo tengo la impresión más bien de que no va a ser tomado, porque hemos visto ayer, da la impresión de que el gobierno, que no mostró mucho embale en la campaña, atención, viste que la campaña se fue deskirchnerizando durante los últimos tiempos, al punto tal que el gobierno ha intentado, no sé con cuánto éxito, responsabilizar al propio Scioli por ahí de la derrota, digamos. De hecho ayer en el festejo del gobierno aparecieron varios de los personajes que estaban escondidos, entre ellos algunos ministros, que se los veía muy enfervorizados con la derrota. Exactamente. Bueno, por lo tanto, de esta ensalada bastante particular que presenta la política argentina con este formato tan poco clásico, por ser elegante con el término, digamos, si dentro de este formato la gente envió un mensaje votando de modo contrapuesto a candidatos de distintas provincias que expresan diversas cosas, digamos, el mensaje está claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece muy importante, eventualmente, la idea que vamos a revisar ahora con Rosendo Fraga, de que esta discusión nos va a durar 1 o 2 semanas, digamos, pero que dentro de un par de semanas la realidad argentina se impone, obviamente, y hay una montaña de pila de asuntos que están pendientes. Hay perspectiva de algún cambio en el gabinete, de algún enroque, de alguna modificación, de una radicalización que planteaba, por ejemplo, Luis de Lía, o de una moderación que por ahí plantea algún otro sector, ¿no es cierto? Y está el interrogante mayúsculo, que es el interrogante de la Presidente, ¿no es cierto? Que hay comentarios muy fundamentados respecto de que no pasa nada y comentarios muy fundamentados respecto de que sí pasa, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, frente a eso, uno no tiene mucha idea de cuál es la verdad, ¿no es cierto?, si la A o la B. Así que sobre este escenario tan particular, digamos, que incluye este formato tan raro que tiene la política argentina,
pero claramente, considerando el mensaje que ayer arrojaron las urnas en todo el país, estamos consultando al señor Rosendo Fraga, nuestro amigo de hace tanto tiempo que nos ayuda siempre a entender la realidad argentina. Rosendo, buenos días. ¿Cómo te va, Marcelo? Gracias por llamarme. ¿Cómo estamos? Yo creo muy bien en lo personal. Bueno, yo tratando de desmenuzar un poco este bolonqui, para usar un término sencillo, digamos, siendo que viste que claro, al gobierno al perder contra fuerzas fragmentadas, no tomó nota de la derrota. No, claro, mira, yo retomo tu comentario en este día. La Argentina se quedó sin sistema de partidos. Claro. Y esto no es de ahora, es de la crisis 2001-2002. Las últimas 3 elecciones presidenciales, 2003, 2007, 2011, pasó lo mismo que ha pasado ahora en la provincia de Buenos Aires. El peronismo se desplegó en 3 alternativas, sin que el no peronismo fuera capaz de crear una alternativa competitiva. Entonces, creo que es al desarticularse el sistema de partidos históricos, que es el bipartidismo radical peronista, incluso antes radical conservador, como vos bien dijiste, los territorios, provincias y municipios, emergieron como actores relevantes en la política. Creo que ayer, quedó planteado algo que era bastante previsible, lo que yo llamo el conflicto de interpretación. Claro. Es decir, el oficialismo que dice, mire, nosotros ganamos la elección, somos la primera minoría y no hemos perdido el control del Congreso, que es lo que acá estaba en disputa. De la oposición se puede decir, ¿no es cierto? No, mire, ampliamente la gente ha votado por expresiones de la oposición, y los grandes distritos, que reúnen el 70% de los votos del país, el triunfo opositor ha sido aplastante. Es decir, en ninguno de estos distritos, vos fíjate, en ninguno de los grandes distritos, el máximo fue el porcentaje la provincia de Buenos Aires. Ahora, sobre este conflicto de interpretación, yo creo que acá la definición en materia de interpretación lo termina quedando la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es el centro de esta elección, es casi el 40% de los votos efectivos, y la diferencia a favor de Massa ha sido de 12 puntos, ha sido aplastante, aumentó casi 7 puntos más respecto a la elección anterior, e incluso cuando uno mira el mapa de la provincia, no solamente ganó en la provincia por 12 puntos, ganó en todo el Gran Buenos Aires menos 4 partidos, y disputó la matanza voto a voto. Es decir, lo que históricamente ha sido el voto del peronismo, vos fíjate que hoy ha tenido un vuelco hacia Massa. Creo que esto te vuelca el efecto. Pero lo que vimos anoche también, ya sea la interpretación como el festejo, yo creo que lo que te está mostrando te anticipa para mí de que el gobierno no va a cambiar. Es decir, en no reconocer el mensaje de las urnas, ¿no es cierto?, en no reconocer que más allá si gané o perdí, las urnas me han dicho hay que cambiar. Me parece que lo de anoche fue una ratificación, ¿no es cierto?, de la posición del gobierno, que algunos medios dicen que fue dispuesta por la Presidenta. Sí, claro. Entonces me parece que lo que esto te anticipa que podrá haber algún cambio en el gabinete, algún funcionario económico. Algún enroque, digamos. Claro, que podrá inclusive, visto acá, Willy, esto sabe mucho más que yo, podrá haber medidas apuntando a captar dólares, o cómo el gobierno ataca esto, y de distinto tipo, o a lo mejor de distinta orientación, pero creo que el núcleo de orientación del gobierno no cambia. La evidencia, además de esto, fue anoche. Es decir, que la misma noche, ¿no es cierto?, de la victoria, el oficialismo empieza a plantear candidaturas alternativas a la de Scioli. Pues fíjate que el mismo acto de anoche estaba Scioli presente y dicen llámelo a Capitanich, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que me parece que estaban mostrando? Que el oficialismo no va a cambiar. Claro, sí. Sí, claramente. ¿Tenés alguna información sobre el presidente? Yo tengo lo siguiente, hay informaciones contradictorias, pero te digo lo siguiente, es decir, yo creo que los próximos 2 años la salud va a ser un tema de la política, la salud de la Presidenta. Creo que va a resumir, ratificando su línea política, no cambiando su línea política, y que los próximos 2 años vamos a estar un poco pendientes de la salud de la Presidenta. Pero yo, si me decís, apuesto a que ella reasume en algún momento el mes de noviembre, y que vas a tener un mensaje ratificatorio, confirmatorio y no de cambio. Rosendo, siento que las cosas son muy dinámicas, digamos, ¿no? Estas mayorías que el gobierno conserva, digamos, esta mañana, tanto en diputados como en senadores, ¿te parecen sostenibles en el corto o mediano plazo? Mira, en el corto sí, el mediano no lo sé. De cualquier manera, recordemos algo que ya hemos conversado con vos, que el gobierno ya ha sacado los instrumentos básicos, digamos, imprescindibles para gobernar, digamos, para manejar el poder,
para los próximos 2 años, los ha sacado hasta diciembre del 2015. Cuando hablamos, viste, de prórroga de emergencia económica hasta diciembre del 2015, estamos hablando de que el gobierno va a seguir manteniendo un alto gasto discrecional que le sirve como instrumento para alinear políticamente. Estamos claros que, al menos al momento, a la oposición no le da para controlar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es una cosa que se habló en algún momento. Yo te diría que no le da, ¿no es cierto? Pero tampoco hay unidad o cohesión en la oposición para ello, porque acá volvemos al punto que vos señalaste, ¿no es cierto? Es decir, el punto de la falta de unidad de la ¿no es cierto?, de la oposición. Es más, si uno mira los votos, porque acá también hemos tenido cambio de metodología en la interpretación de la información, ¿no es cierto? Es decir, porque ahora se suman aliados, en las PASO no se sumaron aliados. La segunda fuerza nacional es el Frente Renovador de Sergio Massa, que está obteniendo un poquito más de un 16% de los votos a nivel nacional. Ni la Suma Radical ni el PRO llega a ese porcentaje, ¿no es cierto? Es decir, que es un punto a tener en cuenta. El número de Massa solo en la provincia de Buenos Aires está representando el 16% de los votos de todo el país. Sí. Porque es el 40% de casi de otro 40%, claro, ¿no es cierto? Es el 40 al 40. Es el 40 al 40. Entonces, vos fijate este tema. La segunda fuerza, en realidad hoy es, no sé, la Suma Radical que presentó el gobierno da casi la mitad de eso. Rosendo, Willy Coban, buen día. ¿Qué tal, Willy? Viste que en el sector financiero, por lo menos en el mundo económico, después de la derrota del gobierno en las PASO, hubo una fuerte recuperación en los precios de activos, de bonos, de acciones. Hay quienes interpretan que el hecho de que ayer se haya consolidado esa derrota del gobierno debería, consolidar este clima de optimismo, por lo menos de mediano plazo, el hecho de que en la Argentina no va a haber chavización económica y todas estas teorías. ¿Qué opinás vos de esto, Rosendo? Bueno, mira, opino que si la idea que hay un cambio de orientación del 2015 es el escenario probable. Pero de esto vos sabés mucho más que yo. Cuidado que los mercados anticipan. ¿En qué medida lo que tuvimos entre las PASO y la elección no es una apuesta de anticipación a lo que iba a pasar en esta elección? Sí, claro. Rosendo, por último, y volviendo al principio de mi comentario antes de tu participación, a mí me parece que si uno busca una explicación a esta merma de votos en el oficialismo del 54 al 34, habría que buscarla en la gestión de estos últimos 2 años, ¿no? ¿Coincidís con eso? Mira, yo creo que es una elección que yo personalmente creo que es una derrota, ¿no es cierto?, del oficialismo, que está determinada fundamentalmente mucho más por la política que por la economía. No digo que la economía no haya jugado un papel, pero creo que la economía ha jugado un papel, si la política ha jugado un papel importante. Creo que hay una gana de renovación, y hubo por parte del gobierno lo que vos dijiste, ¿no? El segundo mandato de Cristina, la profundización del modelo que implicó en alguna medida ese acercamiento al modelo venezolano, ¿no es cierto?, el ideológico, y esa idea, que ahora el oficialismo dice que nunca hubo una idea de una reelección, ¿no es cierto? Pero esa idea, ¿no es cierto?, que estuvo incitada, inclusive muchas declaraciones de dirigentes oficialistas respecto a esta posibilidad, me parece que generó, ¿no es cierto?, que generó en la sociedad un rechazo en 2/3, un poco más, viste, de acuerdo a qué metodología sumemos los votos, donde además las movilizaciones de las redes sociales se anticiparon en alguna medida como señal político-social lo que pasó en las elecciones. ¿El resultado de la elección tiene algún efecto en tribunales, en el marco, digamos, de toda la expectativa que hay, no solamente con tema ley de medios, con otras cuestiones? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Hay cosas que se han demorado, y se han demorado incluso no solamente, se han demorado por la elección como principio y algunos como táctica, pero creo que, en mi opinión, la definición más importante de la justicia en la política se adoptó la semana pasada. El fallo de la Corte impidiendo la candidatura para el tercer mandato consecutivo en Santiago del Estero del gobernador kirchnerista a partir de un fallo, ¿no es cierto?, civil y comercial de primera instancia, que declaró inconstitucional el artículo de la Constitución que impide la reelección. Esto quizás no ha tenido demasiado impacto a nivel nacional, pero ha sido un fallo de la Corte tremendamente importante en cuanto a limitación de la justicia al poder político. Sin duda. Rosendo, gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes. Abrazo enorme, hablamos en la semana seguramente. Rosendo Fraga, para cerrar
análisis de las elecciones de ayer domingo 27 de octubre. Las 9:20, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 14 grados 2 décimos. Todos los comentarios, repasos, resúmenes y reportajes de este programa están subidos a la página marcelolongobardi.com. Y las encuestas de anarquía. Las encuestas de anarquía no van y los chistes menos. En todo caso, deportes, de tener que optaríamos por los chistes y no por las encuestas de poliarquía. Una página más divertida. Marcelo Longobardi.